Buenas tardes, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a empezar a revisar cómo vamos a poder trabajar con números reales. Ya, algo les había comentado, ¿cierto? Pero hasta ahora en el curso únicamente habíamos trabajado con números enteros, ¿cierto? Usando complemento a 2 para representarlo. Hicimos algunas operaciones, hicimos suma, resta, multiplicación, división. También trabajamos con números con partes fraccionarias. No sé si se acuerdan de eso. ¿Ya? Igual lo vamos a recordar hoy día mientras estemos resolviendo algunos ejemplos. ¿Ya? Y vamos a ver directamente el cómo se pueden representar, por ejemplo, en C, en Java, en Python, si no me equivoco también, en lo que serían, por ejemplo, los números reales, ¿ya? Que es precisamente con coma flotante. Para eso vamos a ver en el aula virtual justamente la unidad 1, vamos a ver acá, es el apunte 1B. ¿Ya? Aquí es donde vamos a ver esa información. ¿Qué sería específicamente? Lo que nosotros vamos a revisar. Vamos a ver lo que es la norma IEEE 754, que es una norma que definida obviamente por el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, donde se define cómo trabajar con los números con puntos flotantes. ¿Ya? Vamos a ver que nos permite, o en realidad busca, disminuir los errores al momento de realizar operaciones. ¿Ya? No les voy a leer toda la información que aparece acá en el apunte, porque siempre lo pueden revisar ustedes. Y me voy a centrar directamente en cómo vamos a trabajar directamente con los números. Vamos a tener que van a haber al menos 4 formatos de representación, donde vamos a tener precisión simple, donde se van a usar 32 bits para representar los números, que pueden ser obviamente números reales, ¿cierto? Negativos, positivos, lógicamente. Vamos a tener precisión doble, donde vamos a contar con 64 bits. Vamos a tener también la precisión extendida, donde se usan al menos 80 bits, ya pueden ser más, lógicamente. Y también cuádruple, que no se implementa en todos los lenguajes de programación y en todos los sistemas, sino que es en algunos, específicamente para aplicaciones más puntuales. Debido a que ya usar 128 bits para representar números es ya, yo diría que para muchos casos un exceso. ¿Ya? En muchas situaciones, de hecho, por ejemplo, los float se representan usando únicamente 32 bits. Los double, 64. ¿Ya? Y algunos sistemas no tienen más que eso. ¿Ya? A pesar que igual la norma te permite usar en este caso 128 bits. ¿Cómo se trabaja con estos formatos de representación? Se va a tomar esa cantidad de bits y se va a dividir en 3. ¿De qué manera? Vamos a tener que se va a designar un bit para el bit de signo, o en realidad, perdón, para el signo, donde vamos a tener que va a ser un 0 si es que el número es positivo y un 1 si es que es negativo, tal como lo hacíamos en complemento a 2. Recuerden que si es que tenían un bit de signo 0, que era el de más a la izquierda, era el número positivo, y si es que era un 1, era un número negativo. Va a ser tal cual. Aquí lo pueden ver ustedes. Bit de signo. Tenemos el caso de la precisión simple, donde son 32 bits, como les comentaba, y la precisión doble, donde son 64. Obviamente el bit de signo no va a cambiar, va a ser 0 si es que es positivo, 1 si es negativo. Tenemos también el exponente y la mantisa, donde el exponente se va a guardar acá, en el caso cierto de precisión simple, acá también, pero vamos a tener en un caso 8 bits y en el otro 11 bits. Y los restantes van a ser justamente los bits de la mantisa, ¿ya? Si ahora les parece muy extraño, no se preocupen, porque con un ejemplo que vamos a ver nos va a quedar más claro, ¿ya? ¿Qué es importante también mencionar? Que vamos a ver que algunas de las representaciones que nosotros vamos a tener van a estar reservadas a algunos números especiales. ¿Cuáles son esos números especiales? El más infinito, menos infinito, el not a number. Vamos a tener también los ceros, que van a tener algunas características especiales. Y dentro de esas representaciones que no van a ser especiales, vamos a tener las formas normalizadas y las denormalizadas, subnormales, denormales, hay muchos nombres, la verdad. Pero en principio, normalizadas y las otras que vamos a tener. ¿Ya? Se pueden llamar como ustedes quieran, porque en realidad se usan las 3 maneras: de normal, subnormal o no normalizado. ¿Ya? ¿Cuáles serían las representaciones del cero? Van a ser las siguientes, miren. Vamos a tener que el exponente va a ser 0 y la mantisa va a ser 0. Y la única diferencia para poder representar un más 0 de un menos 0 va a ser el bit de signo. Esa es la única diferencia. ¿Ya? Hasta acá, ¿se entiende? Miren, primero tenemos, ¿cierto?, que vamos a usar una cantidad de bits, pueden ser 32, 64, 128, ¿cierto?, que son diferentes formatos con diferentes precisiones. Vamos a ver que esa cantidad de bits que vamos a tener disponible se va a dividir en 3. Un bit se va a usar para el bit de signo, ¿cierto? Otro resto de bits se van a usar para el exponente y el restante para lo que sea la mantisa. ¿Ya? Respecto a mantisa y exponente lo vamos a ver en un momento con un ejemplo. Y además le estoy comentando yo de que algunas representaciones están
reservadas para representar algunos números especiales, como son el 0, como son el más y el menos infinito, y los not a number, ¿ya? Y teníamos, ¿cierto?, que el 0, como les decía, son exponentes 0, mantizas 0, y la única diferencia está en el bit de signo, para indicarme si es que es un más 0 o un menos 0. Que uno podría decir, oye, pero tiene poco sentido. Sin embargo, está definido así la norma, ¿ya? Porque hay casos en los cuales se puede requerir el definir, por ejemplo, un más 0 y un menos 0, ¿ya? Tenemos también otras mantizas especiales, que se refieren específicamente a lo infinito, que se van a definir de la siguiente manera. Va a tener el exponente solamente en unos, o en realidad completamente en unos, y la mantiza va a ser 0, ¿ya? La diferencia entre el más infinito y el menos infinito va a estar en el bit de signo nuevamente, ¿ya? O sea, se parece mucho a la representación del 0, solamente que aquí el exponente va a estar lleno de unos. Pueden ver que aquí tenemos 32 bits, así que sería una representación en precisión simple. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos, cierto, que esta distinción ha permitido al estándar definir procedimientos para continuar las operaciones una vez que se ha alcanzado un valor que está por sobre lo que podemos representar. Entonces, en un sistema determinado se podría decir, si es que tenemos un overflow, le vamos a asignar un más infinito, por ejemplo, si tenemos un overflow por los positivos. Si tuviéramos un overflow, pero por los negativos, podríamos decir que en este caso sería un menos infinito. Ya, obviamente eso habría que definirlo en el lenguaje que estemos usando o en el sistema en específico. Pero la representación existe, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Tenemos los valores no normalizados, como decía yo, también llamados subnormales o denormales, donde vamos a ver que el exponente va a ser 0 y sin embargo la mantiza ya no va a ser igual a 0 como en el caso de los ceros, sino que va a ser distinta de 0. Ya puede ser cualquier cosa que tengamos acá. ¿Para qué nos va a servir esto? Para llenar un espacio llamado de subdesbordamiento, que es algo que vamos a ver en más detalle cuando tengamos las representaciones normalizadas, ¿ya? Pero en principio, la clave está en que el exponente es 0 y la mantiza es distinta de 0. ¿Ya? Así vamos a saber que no es un 0, lógicamente, porque si fuera un 0 tendría que tener esto completamente lleno de 0. ¿Sí? ¿Y qué más tenemos también? Los valores no numéricos, o no the number, ¿cierto? Que hay varios tipos que se pueden definir, donde vamos a tener un exponente de unos, tal como por ejemplo tendríamos en el caso de los infinitos, pero la diferencia está en que esto no es 0, como habría sido para los infinitos, ¿ya? Sino que va a ser un número diferente. Y aquí se pueden asignar obviamente muchas combinaciones para diferentes tipos de valores no numéricos, ¿ya? Y esto también va a depender obviamente de nuestro sistema que estemos trabajando. Se puede usar también como para representar un indeterminado o para operaciones no válidas, y así se puede asignar cualquier cosa. ¿Qué vamos a ver ahora? Justamente cómo nosotros vamos a representar los números que son con un significado normal o normalizado. Esto, por si acaso, lo vamos a revisar con más detalle apenas hayamos resuelto un ejercicio, porque yo siento que ahora igual hay mucha teoría, así que nos vamos a ir directamente a un ejemplo, vamos a ir paso a paso trabajando. Yo le voy a mostrar tal cómo se realiza, ¿ya? Y después volvemos aquí a la teoría, porque si no es demasiado, ¿cierto? Hasta ahora, ¿cómo se va entendiendo lo que le estoy comentando? ¿Se entiende? Hay muchas dudas, mucha teoría, ¿ya? Si les parece como medio extraño, no se preocupen, porque con el ejemplo nos va a quedar un poco más claro. Recuerden siempre que una norma es algo que se juntó un grupo de personas, obviamente expertos del tema, y dijeron, miren, vamos a 32 bits para esto, 64 para esto, estas representaciones le vamos a asignar unos valores determinados, ¿cierto? Es eso, es finalmente definirlo, por eso que es un estándar, ¿ya? Un acuerdo, por decirlo así. Con alguna justificación, lógicamente, ¿ya? Pero en principio es un acuerdo. Vamos a ir a un ejemplo ya para no quedar en pura teoría, lógicamente. ¿Qué vamos a hacer acá? Esta es nuestra clase número, déjenme ver cuál era el número de la clase, que la memoria es bien frágil a veces y como que a mí se me olvida. Vamos a ver. Clase 7, así que ahora estamos en la clase 8, donde vamos a ver representación de números reales usando coma flotante. Esta es la clase 8. No estoy pintando, sino que voy a escribir clase 8. Clase 8, representación de números reales. De números reales. Usando coma flotante. Ya. Y acá tenemos que estamos a lunes 12. Lunes 12 del 4 del 2021. Y vamos a ver un ejemplo, ¿ya? Ejemplo. Representa el siguiente número
usando coma flotante y precisión simple. Represente el siguiente número usando coma flotante, precisión simple. Usando coma flotante con precisión simple. Simple. Según lo que les comentaba al principio, vamos a ver nosotros que usar coma flotante precisión simple es directamente usar 32 bits. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer. ¿Cuál va a ser el número? Va a ser un menos 34,375. ¿Ya? Voy a ponerlo acá. Ahí. Ahí tenemos el número. Este es un número obviamente que está expresado como decimal, tiene el signo negativo, ¿sí? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a partir por acá, miren. Solución. Quiero que pongan harta atención porque en realidad lo que vamos a hacer ahora es como ir describiendo el procedimiento a medida que vayamos avanzando en el problema. Después obviamente vamos a volver al apunte y se menciona todo bien, de forma bien directa y cierto y clara, pero es para que no estemos solamente viendo teoría ya. Entonces, primero, identificamos el signo de nuestro número, que en este caso es negativo. Ya vamos a poner acá. 1. Como el signo del número es negativo, el bit de signo será simplemente 1. ¿Ya? Eso lo vamos a tener claro directamente. Recuerden que usábamos un bit para el signo, vamos a usar 8 bits para el exponente, esto sería exponente, vamos a tener el resto de bits que son 23 bits para nuestra mantisa. Mantisa. Muchas veces lo voy a poner como M simplemente, ¿ya? Estos son 23 bits. Estos van a ser 8 bits y otro lógicamente 1. En rojo, ahí, un bit. Ya. Así que lo que les había comentado, ¿cierto? Era dado a que el número es negativo, el número es negativo, el bit de signo es simplemente 1. Y ahí no hay nada más que hacer. Así de directo es. Es 1. Ahí lo vamos a tener. Ya lo identificamos. ¿Qué nos queda hacer ahora? Bueno, ahora tenemos que empezar a trabajar con la mantisa del exponente, lo que les comentaba yo que íbamos a revisar con el problema, ¿cierto? Vamos a partir acá. A continuación, bueno, ya ahora le vamos a poner, obtenemos la representación en coma fija del número. Y aquí uno puede preguntarse, pero ¿qué es coma fija, cierto? Es simplemente cuando teníamos algo así. No sé si se acuerdan que alguna vez representamos un número y nos quedaba, por ejemplo, de esta forma. ¿Ya? Esto es coma fija. Es simplemente tener la parte entera y la parte fraccionaria. Eso es lo que nosotros vamos a hacer. ¿Ya? Lo voy a escribir igual. Ahora obtenemos la representación en coma fija del número. Sin signo, ¿ya? La representación en coma fija del número. Coma fija del número. Importante, sin signo. Porque ya nosotros aquí lo estamos trabajando como un número binario así, sin signo. ¿Ya? ¿Cómo hacíamos eso? Para eso trabajamos primero con la parte entera y luego con la parte fraccionaria. Para lo anterior, aquí voy a escribir todos los pasos. Primero, con la parte entera y luego con la parte fraccionaria. ¿Cómo representarían ustedes la parte entera en binario? ¿Cómo les quedaría? Lo pueden escribir por acá, en el chat. Y luego con la parte fraccionaria. Tengo que mejorar la letra. Siento que no estoy mejorando. Ya. Parte entera. Ah, mira, mira qué bien, Sebastián.
Me parece que está correcto. A ver, 1, 2, 4, 8, 16, 32. Sí, de hecho estás en lo correcto. Recuerden que para representar la parte entera, nosotros teníamos varias alternativas, al menos teníamos dos, ¿cierto? La primera era decir esto. Tengo acá el 34, esto está en base 10. Yo podría usar la forma intuitiva, donde yo digo, tengo, por ejemplo, que el primer uno tendría un peso de 1, el otro de 2, de 4, de 8, 16, 32. Y yo digo simplemente, si yo pongo un 1 acá, esto va a pesar 32 o va a aportar 32. Después me faltaría para completar el 34 únicamente poner un 1 ahí. Y el resto serían directamente ceros, ¿cierto? Esa es una alternativa, ¿cierto? Lo podría haber puesto al lado, ¿no? Vamos a poner eso. Vamos a ponerlo acá. Ahí, ¿cierto? Y esto estaría en binario. ¿Ya? Estaría en binario, le ponemos un 2 pequeño ahí para indicar eso. Y sería, ¿cuál es la otra forma? La otra alternativa es directamente decir que vamos a usar la forma sistemática, donde yo parto, ¿cierto? Poniendo el número 34 acá, después pongo la base a la cual quiero llegar y empiezo a ir dividiendo. 34 dividido en 2. ¿Cuánto va a ser? Va a ser 17, si no me equivoco. 17. Me va a quedar un resto de 0, ¿cierto? Después el 17 lo divido en 2 nuevamente. Me va a quedar 16, va a ser 8. Me va a quedar un resto de 1. Después digo 8 dividido en 2 va a ser 4. Me va a quedar un resto de 0, ¿cierto? Porque está perfectamente contenido. Después de eso, el 4 dividido en 2, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar 2 con un resto de 0. Después el 2 dividido en 2, claramente está contenido una vez. Me queda 1 con resto de 0. Y por último, ¿qué me queda? Me va a quedar 1 dividido en 2, donde tenemos que el 2 no está contenido en el 1, así que me va a quedar un cociente de 0 y el resto obviamente de 1. Ahí. Y ahí tendríamos la representación, ¿cierto? Lo vamos a poner acá como recordatorio, simplemente. Esto claramente es súper válido cuando tenemos números más grandes, de los cuales no es tan práctico de repente el buscar la representación de forma intuitiva, ¿cierto? Poniendo unos por acá y por allá. También les comento que si es que tuviéramos que trabajar con números más grandes, nosotros lo que haríamos sería hacerlo en hexa y después de hexa pasar a binario. Me preguntan si es que no hay que hacerse a 2. No, porque aquí estamos trabajando con los números sin signo. Como les puse por acá, lo voy a destacar. Lo vamos a poner en amarillo. Ahí. ¿Ya? Sin signo. El signo, por decirlo así, solamente va a estar considerado en este bit de acá. Ahí. ¿Ya? Nos da esa ventaja de trabajar con números sin signo. ¿Saben qué? Lo voy a destacar bien porque quedó como muy así nomás. Ahí está mejor. ¿Ya? Tenemos entonces la representación en binario del número o de la parte entera del número. Nos quedaría entonces obtener la representación de la parte fraccionaria. ¿Ya? Es un 0,375. Después lo que vamos a hacer es simplemente juntarla. ¿Sí? Partimos y decimos parte fraccionaria. No le digo parte decimal por motivos obvios. Siento que ahí está bien. Como que le he puesto una C más, pero está bien. Fraccionaria. Escribimos el número, sería este 0,375. La parte entera no, porque ya calculamos su representación en binario. Y empezamos a multiplicar por 2, ¿cierto? Multiplicamos por 2 una cantidad de veces determinada. Vamos a tener acá, por ejemplo, que esto, ¿cuánto nos da? Voy a sacar la calculadora que está por acá. La vamos a poner ahí. Voy a ordenar un poquito la pantalla aquí. Estas ventanas, para que así podamos ir viendo la operación. Ya. Entonces, punto 375 sería multiplicado por 2, nos va a quedar 0,75. 0,75. Recuerden que después yo aquí le quitaba, ¿cierto? Si que tenía un 1, le quitaba la parte entera y ponía acá el 0,75. Nos queda así. 0,75 lo multiplico por 2. Aquí claramente me va a quedar 1, algo, ¿cierto? ¿Cuánto va a ser? Era por 2. Ahí. 1,5. De hecho, no hacía falta la calculadora, pero bueno. Acá tomamos, ¿cierto? El 1,5, le quitamos la parte entera, nos queda únicamente el 0,5. 0,5 por 2, ¿cuánto va a ser? Va a ser igual a 1,0, ¿cierto? Después le quitamos la parte entera al 1,0, nos va a quedar únicamente 0,0. Multiplicamos por 2 y eso nos va a quedar 0 y ustedes van a ver que en realidad nos va a ir quedando 0 de forma indefinida, ¿cierto? Nos va a quedar todos los ceros que queramos. Ahí, ¿cierto? Después vienen puros ceros. Y nosotros aquí decimos, bueno, entonces, ¿qué pasó?
La verdad es que podríamos representar el 0.375 directamente como 0,101 en binario. Y obviamente podríamos poner un montón de ceros, los que nosotros queramos, ¿cierto? Así como podría poner ceros para acá. Y no va a cambiar el número. ¿Sí? Hasta acá. ¿Se entiende lo que acabamos de hacer? Casi que tengo la grabación. Ahí sí. Sacamos la parte, o perdón, la representación binaria de la parte entera y la representación binaria de la parte fraccionaria. Entonces, ¿qué nos quedaría hacer? Si alguien tiene una duda, por favor, pregúnteme ahora. A que sea. Pueden escribir un mensaje directo. Ya, revisamos nuevamente lo que hacemos con la parte fraccionaria. Con la parte fraccionaria nosotros tomamos el número, miren. En este caso lo que queremos obtener sería el binario que represente al 0.375, que es lo que puse ahí. Lo multiplico por la base del sistema al cual quiero llegar, que sería en este caso 2. ¿Me va a quedar cuánto? Me va a quedar 0.75. Tomo ese 0.75, le quito la parte entera, me queda directamente eso. En este caso no le quitamos nada porque era 0,75, ¿cierto? Multiplicamos por 2. Nos queda 1,5. Le quitamos la parte entera, que sería en este caso el 1, nos va a quedar solamente 0,5, que lo tenemos para acá. Multiplicamos nuevamente por la base del sistema, que sería 2. Nos queda 1,0. Le quitamos la parte entera. Nos quedaría entonces únicamente 0,0. Multiplicamos por 2 y esto obviamente va a ser 0,0. Si le quito la parte entera va a seguir siendo 0,0, ¿cierto? Por 2 y así va a ir quedando todo el tiempo. No va a aparecer otro 1. Para este caso, ¿cierto? Hay otras representaciones que quedan infinitas, que nunca terminamos, por decirlo así, y que dependiendo de cuántos bits nosotros saquemos, va a quedar un error menor, simplemente. Pero no va a ser nunca 0. ¿Ya? Puede ser tan cercano a 0 como nosotros lo requiramos. Siempre se da que en el fondo cada multiplicación va sacando el dígito más significativo de la parte fraccionaria. Ya, a ver, déjame ver. Cada multiplicación va sacando el dígito más significativo. En realidad lo que sucede es lo siguiente, miren. De hecho lo escribí mal, ahora que lo pienso. Ahí está. Ahí. Ahí sería. Porque se parte con este. Ese es el primer dígito. Después vienen los demás. ¿Ya? Y así nos va quedando. Y lo que nos va a ir quedando hacia acá, por ejemplo, todos estos que seguían, serían los menos significativos. ¿Ya? Ahí. Ahí está correcto. Ya le había quitado un número, nada que ver. Podemos comprobarlo, de hecho. Porque si ustedes recuerdan, nosotros cómo obteníamos el valor. Ah, muy bien. Sí, era error mío. Me disculpen ahí. Sí, pues, porque de hecho nos queda así. Nos queda que ese tendría un peso de ¿cuánto? Sería 0 por 2 elevado a la menos 1, porque este pesa menos 1, ¿cierto? Después este pesa menos 2 el exponente, este menos 3 el exponente. Nos quedaría así de la siguiente manera. Más 1, ¿cierto? Por 2 elevado a la menos 2, más, y nos quedaría 1 por 2 elevado a la menos 3, ¿cierto? Y esto nosotros lo podríamos representar simplemente como un cuarto, ¿cierto? Porque va a ser 1 dividido en 2 elevado a 2. Este quedaría como un octavo. Y si ustedes lo suman, ¿cómo queda? Lo podemos hacer de las dos maneras. El primer término no aporta nada, ¿cierto? Él da 0. Los otros van a aportar un cuarto, 1 dividido en 4, más un octavo, ¿cierto? Ahí. Y nos queda 0.375. Claramente no hace falta sumarle nada más, ¿cierto? Ahí estaría nuestra representación. Eso lo voy a dejar escrito bien para que igual, si es que alguien tenía duda, lo pueda ver. Obviamente, copiando el número como corresponde, no como le he dicho antes, ¿cierto? Ahí. Lo vamos a poner acá como un recordatorio, ¿ya? Recordatorio. Aquí le ponemos, ¿cierto? Que nuestro 0.011, que está en binario, sería igual a 0 por 2 elevado a la menos 1, más 1 por 2 elevado a la menos 2, más, maximizamos acá, 1 por 2 elevado a la menos 3, ¿cierto? Lo cual va a ser 0.375 en base 10. ¿Ya? Y obviamente estaría correcto, siempre que lo copiemos bien. Ahí. ¿Ya? Ahí. ¿Qué nos queda entonces realizar ahora? Una vez que ya nosotros hicimos eso,
Nos queda únicamente juntar la parte entera y la parte fraccionaria. Y con eso tendríamos la representación de nuestro número usando coma fija. ¿Ya? Ahí. Así, voy a escribir acá acercando un poquito a 100. Ahí. Así, solo bastaría unir la parte entera y la parte fraccionaria para tener la representación de número en coma fija. Solo quedaría unir las representaciones de la parte entera y fraccionaria. Entera y fraccionaria para tener la representación en coma fija. Fraccionarias. Para tener la representación en coma fija. ¿Estoy en 100? Ah, sí, está en 100. La representación en coma fija. Ya. Y es justamente lo que vamos a hacer ahora. Así tendríamos entonces que el número va a ser el siguiente, miren. 34,375. Recuerden que el signo lo quitamos porque ahora estamos trabajando con binario. No estamos tomando, por ejemplo, ni complementado 2 ni nada de eso. Binario puro. Solamente que en este caso tiene parte fraccionaria. Esto en base 10 va a ser igual a si me acuerdo bien, era 1, 0, 0, 0. Tenía 3 ceros, si recuerdo bien. 1, 0. Y lo voy a comprobar para no escribir cualquier cosa que no corresponde. Sí, sería ese, ¿cierto? Eso, coma, y ahora viene la parte fraccionaria que sacamos nosotros. 0, 1, 1, en base 2. Aquí obviamente le podemos poner un montón de 0, ¿cierto? Hasta aquí. ¿Se entiende lo que acabamos de realizar? ¿Va la encuesta ahora? Mientras yo tomo un poco de té. Muy bien, muy bien. Ya, perfecto. Ahora, ¿qué tenemos que hacer entonces? Una vez que tenemos la representación en coma fija, vamos a hacer algo que es desplazar la coma, pero de una forma bien conveniente, miren. Para eso quiero que recuerden lo siguiente. ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuando uno tenía un número así? Por ejemplo, vamos a poner un 1327. Esto, por si acaso, está en decimal. Y yo lo quiero representar de la siguiente manera. Miren lo que voy a hacer. Voy a mover la coma 1, 2, 3 veces. Así. Queda multiplicado claramente por la base del sistema, que es 10, ¿cierto? Pero ¿qué poníamos acá? Un exponente, ¿no? ¿Qué número sería ese? ¿Qué número va ahí? ¿Lo pueden escribir en el chat? Ah, sería 3, ¿cierto? Efectivamente. Sería 3. Eso es lo que nos queda ahí. ¿Por qué? Porque moví 1, 2, 3 posiciones hacia la izquierda. Ahora, si yo tuviera, por ejemplo, un número como este, miren lo que voy a hacer. 0,328 para cambiarle un poco el número, ¿cierto? En base 10. Y yo hiciera lo siguiente. Le corriera la coma 1, 2, 3. ¿Cómo quedaría este número? Bueno, si lo escribo bien, ahí sí. Por 10 elevado a... ¿Qué número sería acá? Si moví la coma en este caso hacia la derecha 3 posiciones. Menos 3, ¿cierto? Eso que nosotros hacemos al momento de representar, usar representación científica, ¿cierto? Es exactamente lo mismo que vamos a hacer ahora, con coma flotante. Pero tomando en cuenta que ahora nuestra base va a ser diferente, ¿ya? Así que vamos a ver qué sucede. Esto lo voy a dejar como un recordatorio, ¿ya? Estamos dejando muchos recordatorios, pero nos sirve. Recordatorio. ¿Ya? ¿Y qué vamos a hacer? A continuación, desplazamos la coma. A continuación, obtenemos, o en realidad normalizamos el número anterior. Normalizamos. ¿Qué es normalizar? Vamos a ver ahora. La representación. En coma fija. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aquí lo escribo. Para ello, desplazamos la coma hasta que nos quede un 1 a la izquierda. Solamente un 1 a la izquierda. ¿Ya? Para ello, desplazamos la coma
Desplazamos la coma hasta que nos quede solo un 1 a la izquierda. No, hasta no, hasta. Hasta que nos quede o en realidad solo un 1 a la izquierda. Solo un 1 a la izquierda. Vamos a ponerle acá como entre apóstrofe. A la izquierda. Pero para eso, obviamente, como estamos desplazando la coma, tenemos que tener en cuenta respetar el valor del número, ¿cierto? No podemos simplemente desplazarlo así como si nada, ¿no? Voy a copiar lo que está arriba. Voy a copiar y voy a mover la coma por si acaso. ¿Cuántas posiciones? Vamos a ver acá. Copiar, pegar. La vamos a mover, fíjense bien. 1, 2, 3, 4 y 5 posiciones. ¿Ya? Si yo muevo la coma 5 posiciones, voy a borrar obviamente la coma que tengo acá. Ahí, la borré. Y me quedo por acá. Esto obviamente está en base 2, así que nos va a quedar multiplicado ahora por 2. ¿Elevado a cuánto? ¿Qué número ponemos ahí? Les pregunto yo. Según lo que estamos viendo en el recordatorio. ¿Cuántas veces o qué número deberíamos poner? ¿Creen ustedes? Fíjense bien acá. Ya. Recuerden, ¿cuántas veces movimos la coma? 1, 2, 3, 4, 5. Ya. 5 saltos, efectivamente, ¿cierto? Y lo hicimos hacia la izquierda. ¿Qué hicimos cuando hicimos algo similar acá? La movimos 3 veces, 1, 2 y 3, ¿cierto? Y nos quedó más 3, o 3 simplemente, ¿cierto? Aquí la movimos 5 hacia la izquierda, así que debería ser lo mismo, debería quedarnos 5, efectivamente, como dice Carlos. Efectivamente, ¿cierto? Acá nos queda un 5. Muy bien. ¿Ya? Y estamos súper cerca, nos faltan algunos pequeños ajustes. ¿Por qué hice esto? Por el hecho de que queremos normalizar, y normalizar es eso, es correr la coma hasta que nos quede un 1 adelante, o un 1 a la izquierda. Eso es normalizar. ¿Qué sería, por ejemplo, no normalizar? Dejar un 0 a la izquierda. Por eso lo vamos a dejar para las clases siguientes, donde vamos a ver más detalles acerca de ese tipo de números, ¿ya? Pero en principio nosotros dejamos ese 1 ahí. Uno podría preguntarse, pero bueno, ¿y para qué estamos haciendo eso? Lo estamos haciendo para ganar un bit más en la representación. ¿Ya? Vamos a ver ahora. Entonces, uno podría preguntarse entonces, ya, pero ¿y para qué nos sirve esto? Va a servirnos para lo siguiente, miren. De esta forma, la mantisa será la siguiente. La mantisa será aquí. Será igual a los bits que se encuentran a la derecha de la coma. En realidad, para nuestro ejemplo va a ser los 23 bits que se encuentran a la derecha, ¿cierto? Será igual a... Bueno, no tendría para querer borrar los, sino que basta borrar acá nomás. A los 23 bits. Esto claramente para precisión simple, ¿cierto? Precisión simple. Que se encuentran a la derecha de la coma. A la derecha de la coma. Y el 1, de momento no se considera, no va a quedar. Porque nosotros vamos a ver que hay un 1, así que después lo agregamos cuando queramos ver el valor. Pero eso lo vamos a ver en un momento, ¿ya? A la derecha de la coma. De la coma. O sea, ¿cómo va a quedar entonces la mantisa? Tenemos, ¿cierto? Acá nuestra representación. Vamos a tener que va a ser tal cual como está acá, ¿cierto? Vamos a tener m igual a. Por si acaso m es la mantisa. Vamos a ponerla acá. Ahí. Será igual a 0001, ¿cierto? Sería como el 1 si lo estuviéramos viendo así. Vamos a tener luego 0011. 11. Y les pregunto a ustedes, miren lo que dice acá. 23 bits. Pero aquí tenemos únicamente 8. ¿Qué pasará con los demás bits? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué hacemos con ellos? ¿No los ponemos? Tenemos que ponerlos, ¿cierto? Si se requieren 23. Habíamos visto qué pasaba con esos bits, ¿cierto? Recuerden que, claro, son 0. A la derecha, sí, ¿cierto? Porque nosotros cuando estuvimos sacando la representación en coma fija, nos pasó que nos quedó eso nomás. Pero sabemos que si le seguimos, por ejemplo, sacando bits, no iban a dar 0. O sea, seguían solamente 0.
Y que para este ejemplo, donde tenemos que se podía representar de forma exacta, rellenamos nomás con 0. Para otros casos, donde tenemos representaciones que podemos sacar infinitamente dígitos, vamos a tener que saber sacarlos nomás. Y ahí uno puede decir, pero bueno, son un montón de operaciones. Y sí, son un montón de operaciones y que trabajamos en binario. Sin embargo, si trabajamos en hexa, son muchos menos. Y es precisamente lo que nosotros vamos a hacer en otros problemas, ¿ya? Así que en resumen, como tenemos una representación para este caso que es exacta de nuestro número, rellenamos únicamente con 0, ¿ya? Rellenamos con 0. Le voy a poner otro color para que así no se los vayan a confundir, ¿ya? Vamos a poner entonces 1, 2, 3, 4. Ahí tenemos, ¿cierto? 12. 1, 2, 3, 4. Tenemos 16 bits. 1, 2, 3, 4. Tenemos 20 bits. Y nos quedaría poner estos últimos 3 bits, ¿cierto? Lo voy a escribir acá para que así no hayan dudas, ¿ya? En este caso, rellenamos con 0. Le vamos a poner, de hecho, rellenamos con 0, simplemente. Cambio de opinión. En este caso, rellenamos con 0. Obviamente podrían darse otras situaciones en las cuales nosotros tengamos una representación que nos quedara, no sé, con 16 bits y nos falte, por ejemplo, rellenar acá nomás con 0, hasta completar los 23. Podría también ser el caso que no haya falta o no sea necesario rellenar, sino que simplemente trunquemos incluso si tuviéramos más dígitos. ¿Ya? Ahí vamos a ver con algunos ejemplos de eso. Rellenamos con ceros hasta completar los 23. Hasta completar los 23 bits. Porque hay que ponerlo, obviamente. Recuerden que para el caso de precisión simple, como les destaqué ahí, son 23 bits de la mantisa. Para precisión doble, como tenemos por acá, en algún lugar que voy a encontrar, son 52, si no me equivoco. Vamos a chequearlo. Sí, 52 bits. ¿Ya? Un montón de bits, como pueden ver. ¿Sí? ¿Se entiende lo que hicimos? Voy a mandar la encuesta. Más que nada para ir viendo si vamos en la misma línea, porque son varias cosas que hay que tener en cuenta, entonces me interesa saber si es que va quedando claro cada detalle, ¿ya? Ya. Si alguien tiene dudas, por favor me consulta, ¿ya? No se queden con las dudas, porque esta es la instancia para eso, para ir resolviendo todas las dudas y ir quedando claro. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Teníamos la representación en coma fija, que es lo que está acá, ¿cierto? Donde simplemente obtuvimos la parte entera, o la representación en binario de la parte entera, la representación en binario de la parte fraccionaria, la juntamos y hasta ahí estamos bien. Representación en coma fija. Pero nosotros queremos la representación en coma flotante. Para eso, lo que hacemos entonces es normalizar, que entre comillas vendría a ser dejar un 1 adelante, un 1 a la izquierda de la coma. Y luego la mantisa va a ser igual a estos bits hasta obviamente llegar a los 23 bits. Como nuestra representación era exacta para este ejemplo, rellenamos hasta completar los 23. Eso es todo lo que hicimos. Les mencionaba también que en otros casos vamos a tener que truncar, incluso vamos a dejar algunos fuera, porque no tenemos más bits. Y si queremos más precisión, usamos precisión doble. Ahí tenemos para poner un montón de bits más digo. Ahora, nos quedaría entonces obtener la representación del exponente, porque la mantisa está lista, el bit de signo está listo, era 1, ¿cierto? Porque el número era negativo. Y vamos a ver qué sucede con el exponente, que tiene como algo un tanto particular que hay que hacer con él, ¿ya? Entonces, finalmente, nos queda obtener la representación del exponente. Para obtener la representación del exponente, esa E me quedó súper rara, del exponente, la norma IEEE 754 indica que se debe desplazar al exponente, se le tiene que sumar 127. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se busca trabajar solamente con exponentes que vayan desde el 1 hasta el 254. ¿Por qué? Porque recuerden que el exponente completamente en ceros está reservado para el 0 y para los números de normales. Y los exponentes completamente 1 están reservados para lo infinito y para los no da number. ¿Ya? Pero lo vamos a escribir ahora en este momento, ¿ya? Para obtener la representación del exponente, la norma IEEE 754 IEEE 754 indica que se debe sumar 127 al exponente obtenido previamente. Que se debe
que se debe sumar 124, perdón, 127 al exponente obtenido previamente. Obtenido previamente. ¿Ya? Tal como se presenta a continuación. Cómo se presenta a continuación. Y nosotros decimos cuál exponente obtuvimos anteriormente. El que obtuvimos acá, miren. Este. Ese 5 que obtuvimos le tenemos que sumar 127. ¿Ya? Vamos a ver ahora eso mismo. Previamente. No, tal como se presenta a continuación. A continuación. Ya, ahí estaría. Así que tenemos el exponente. Va a ser, nuestro exponente definitivo va a ser igual a E pequeño más 127. Esto por si acaso está en decimal. Vamos a ver que ese E pequeño es 5 simplemente. Ahí. ¿Cuánto nos da eso? 132. Ahí. Ahí, 132. ¿Ya? Pero esto por si acaso no se representa en decimal. Recuerden que nosotros vamos a tener un número en 32 bits, representado en este caso lo que sería un float, ¿ya? Va a estar todo en binario. ¿Cómo sería esto en binario? Tenemos varias alternativas. La que yo recomiendo personalmente es trabajar en hexa. ¿Cómo así? Miren, de la siguiente manera. Vamos a decir que vamos a tener acá el 132. Vamos a tener acá la base del sistema a la que queremos llegar. Después obviamente voy a pasar el hexa al binario, así para que no se preocupen. Voy a decir 132 dividido en 16. ¿Cuánto nos da? Veamos. 132 dividido en 16, que es la base del sistema al cual quiero llegar, me da 8,25. ¿Ya? Vamos a dejar eso por acá por mientras. El cociente es 8. ¿Ya? Luego yo tenía que quitar la parte entera. Así que, perdón, le quito al 8.25, me va a quedar únicamente punto 25, ¿cierto? Si lo escribo bien, ahí sí, punto 25. Le quité la parte entera. Multiplico ahora por el 16 y me queda 4. Ese sería nuestro resto. Eso queda acá. Después, el 8 dividido en 16. Claramente el 16 no está contenido en el 8, así que nos va a quedar 0. Ese va a ser el cociente. ¿Cuál sería el resto? Justamente el 8 que teníamos. ¿Ya? Y esto que está acá sería la representación en hexa del 132. ¿Ya? Así que tendríamos ahora que 84, pero en hexa, es igual a esto que está acá. Y nosotros lo que queremos es representarlo en binario. ¿Cómo lo hacíamos? Podíamos convertir directamente cada dígito en el binario correspondiente, pero en 4 bits. O sea, quedaría acá el 8 y quedaría el 4, ¿cierto? Algo así. En binario. Y eso que está ahí sería justamente el exponente, desplazado en 127, por los motivos que vamos a ver a continuación. ¿Sí? En definitiva, ya nos va a quedar así. En definitiva, la representación del número va a ser la siguiente. En definitiva, la representación del número era, ¿qué número era? El menos 34, ¿cierto? 375. Esto está en decimal, ¿cierto? En coma flotante, precisión simple. En campo, no, en coma. En coma flotante. Precisión simple. Es. Y acá uno simplemente va a juntar todo. Recuerden, al principio que teníamos, ¿ya? Voy a recapitular lo que hicimos también, así que no se preocupen. ¿Ya? Teníamos que como el número era negativo, nuestro bit de signo era simplemente 1. Eso de hecho era la parte más fácil. ¿Ya? Así que es lo que nosotros directamente vamos a decir. Acá tenemos un 1. 1. Después viene el exponente, ¿cierto? Recuerden que era así. Era signo, que era un bit, después venía el exponente en 8 bits, usando en este caso exponente, lo vamos a poner ahí, 8 bits. Y por último, ¿cierto? Venía la mantisa, que eran 23 bits. ¿Ya? 23 bits. Mantisa. ¿Ya?
El bidesigno ya lo pusimos. Nos queda poner el exponente, que recuerden que, seguro que yo les comentaba, la norma nos indica que tiene que desplazarse en 127. Hay que sumarle 127. Nosotros teníamos que el exponente que obtuvimos era 5, le sumamos los 127, nos quedó 132. Para efectos de realizar menos operaciones, obtuvimos la representación en hexa. ¿Ya? Quedó 84 y lo pasamos directamente a binario. Convertimos acá cada uno de los dígitos al binario correspondiente usando 4 bits. ¿Ya? Así que sería entonces 8 y 4. ¿Ya? 8 y 4. Nos va a quedar así. 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Tenemos el exponente ya. Y lo último que tendríamos que poner sería la representación de la mantisa, que la tenemos por acá, ¿cierto? Aquí está la mantisa. La tomamos tal cual y vamos a tener entonces los 32 bits que van a corresponder a esa representación. ¿Ya? Ahí. Ahí la llevamos. Oh, quedó bien larga la representación. Ahí está. ¿Ya? Ahí. ¿Ya? 32 bits. Ese va a ser el menos 34,375 usando 32 bits. Y precisamente esto que ustedes ven acá sería como se guardaría en memoria un float. Esto es un float. Lo han usado, ¿no? Los float usan solamente double, ocupando el doble de memoria. ¿Ya? Quiero saber si se entiende lo que acabamos de revisar. Recuerden, bit de signo era 1 porque el número era negativo. Después trabajamos obteniendo la representación en coma fija. Para eso sacamos primero la parte entera, la parte fraccionaria. Después de eso, desplazamos la coma para, entre comillas, normalizar. Nos quedó un exponente, que es el que tenemos acá. Lo voy a poner acá para que lo vayan viendo también, mientras yo lo voy explicando. ¿Sí? Nos quedó así. El exponente que quedó ahí era 5. ¿Sí? Obviamente la base es 2 porque estamos trabajando en binario, ¿cierto? Y lo que teníamos acá era la mantisa, pero debíamos completar los 23 bits, ¿cierto? Así que rellenamos con estos que están acá, tal como les dejé escrito ahí. Esto lógicamente es válido para precisión simple, porque vimos que en doble se ocupaban 52 bits para la mantisa. O sea, se obtiene mucha mayor precisión, que no se requiere siempre, pero es para que lo tengamos presente, ¿ya? Y luego de eso, trabajábamos con el exponente, que había que sumarle 127, por eso nos quedaba el 5 más ese 127, que nos daba el 132, que en definitiva era ese número binario, ¿cierto? Así que al final, lo único que hicimos fue juntar todo. Bit de signo, exponente y la mantisa, ¿ya? Lo cual yo le decía que es como se guarda en memoria un float. Esta es la forma más básica en que se puede guardar la información en memoria respecto a un número, ¿ya? Ahí tendríamos la representación en coma fija. Quizás, algunos de ustedes pueden tener la pregunta ahora, ¿por qué le sumamos 127 al exponente, cierto? Es como bien, podríamos decir que arbitrario, ¿no? Le sumamos 127, ¿no? Porque quisimos. No, en realidad lo que se busca es que la representación del número solamente se haga en números que sean sin signo. ¿Cómo así? Miren, vamos a ver acá. Pregunta. Para que quede todo escrito. Y déjenme mover un poquito acá la imagen. Ahí sí. Pregunta. ¿Por qué se le suman 127 o se le suma 127 al exponente? Porque hay que preguntarse igual, ¿cierto? No nos podemos quedar solamente que la norma lo dice. Obviamente podemos trabajar así, resolver problemas haciéndole caso a la norma y estamos bien. Pero la idea es entender el por qué. ¿Por qué se le suman 127? O se le suma 127 en realidad. Ahora la n. 127 al exponente obtenido en un principio. ¿Ya? Sí, pues me refiero al exponente, sí. 127 al exponente. Lo voy a poner en verde. Obtenido inicialmente. Voy a escribir cualquier cosa, pero ahí sí. Obtenido inicialmente. ¿Se acuerdan que nos había dado 5? Porque desplazamos 5 veces la coma, ¿cierto? Y después, arbitrariamente, la norma dice que hay que sumarle 127. Y nosotros queremos saber por qué, ¿cierto? Pues espero que queramos saberlo. Ya. Vamos a ver acá. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto lo siguiente? Habíamos visto que teníamos algunas representaciones, ¿cierto? Le decía yo que, por ejemplo, la representación, y voy a verlo en el apunte porque así es más fácil de revisarlo, habíamos visto acá que el 0 se representaba como. Se representaba como directamente una mantisa completamente rellena de ceros, ¿cierto?
y también un exponente de ceros. Eso era lo mismo para el más y para el menos cero. La única diferencia que existía era el bit de signo, ¿cierto? No es más que eso. Y teníamos también que para el caso del infinito representábamos también con ceros en la mantisa, pero los exponentes eran representados con únicamente uno. O sea, todo en uno. ¿Ya? Teníamos también que los valores no normalizados o de normales, que todavía no lo hemos visto, lo vamos a ver en la clase siguiente, se representaban también con exponente de cero. Y supuestamente la mantisa con un valor diferente de cero. O sea, que harían que no sea directamente un cero, por ejemplo, ¿cierto? Porque si esto fuera cero completo, tendríamos que sería un menos cero el número. ¿Ya? También vimos acá que el exponente completo con unos se correspondía, ¿cierto? Si es que la mantisa era distinta de cero a los not a number, o los valores no numéricos, ¿cierto? Que tenían significados especiales. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad estos exponentes que tenemos acá, el completamente con unos y el completamente con ceros, están reservados. No se van a ocupar para representar números así comunes. ¿Ya? ¿Y qué números son esos? Veamos. Este exponente que está acá y el exponente que está acá, como les digo yo, están reservados. ¿Pero qué números representan en binario sin signo? Este es el más simple, es un cero. ¿Qué número sería ese? Les pregunto yo. Lo pueden escribir en el chat. ¿Qué número sería? ¿Qué número creen ustedes que sería también, cierto? Les puedo echar una mano. Esto de acá es una F, ¿cierto? Se representa como un 15. Esta es otra F. ¿Se acuerdan que podíamos hacer una conversión rápida cuando teníamos muchos bits? En este caso en binario. Yo podría decir que esto es un 15 por 16 elevado a 1, ¿ya? Más otro 15. ¿Cuánto me da eso? Vamos a calcularlo. Sería un 15 por 16 más 15. Un 255. O sea, yo tendría entonces que los exponentes para este caso van desde un 0 hasta un 255, obviamente en decimal, ¿cierto? Eso sería los exponentes. Sin embargo, estos exponentes están reservados, nosotros no los vamos a ocupar. Y los únicos que vamos a tener disponibles van a ser entonces los que van desde el 1 hasta el 254. Vale decir, los exponentes así. Vamos a ponerlo acá abajo. ¿Ya? Y voy a responder un montón de preguntas. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. ¿Hasta cuál? El 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0. Ahí. ¿Ya? Esos son los que vamos a tener disponibles. ¿Y qué quiere decir eso? Que en realidad lo que nosotros queremos es únicamente que si yo, por ejemplo, tengo un exponente negativo, pensemos que yo tengo un exponente, no sé, de menos 126. Yo le quiero sumar 127 para que así este exponente se mueva ahora y ya no sea un número negativo, sino que corresponda al 1. Y que, por ejemplo, un exponente de más 127 ya no va a estar, por ejemplo, directamente representado casi en este número. Miren, el 127 se representaría así. Ese es un 127 en binario. Yo lo quiero poner en el rango superior, en el límite superior más bien. ¿Ya? O sea, en realidad ese 127, un exponente de 127 me refiero, estaría ahora en el 254. ¿Y qué quiere decir todo esto? Que en realidad lo que nosotros queremos es únicamente representar con números binarios y desplazarlos todos. Es como hacer un mapeo, si es que lo han visto así en matemáticas. Pasar del rango menos 126 a más 127, que serían los exponentes que tendríamos, ¿cierto? Al rango 1 a 254 y representarlos como un binario sin signo. Obviamente para volver tendríamos que volver a quitar los 127, ya, pues si no estaríamos en un error. Voy a escribir esto para que así se entienda un poquito mejor, ¿ya? Ya. Debido a que se quiere representar los exponentes únicamente como números binarios sin signo, representar los exponentes. Pensé que estaban golpeando a mi casa, pero no, están trabajando al lado. Como números binarios sin signo. Entonces 126 sería como la mitad. Efectivamente, sí, una forma de verlo, Carlos. Lo que hacemos es como desplazarlo. Podría ser más simple, podríamos decir, pensemos que yo tengo la representación desde el menos 7, si tuviéramos una cantidad de bits súper pequeña, ¿cierto? Al, por ejemplo, más 7. Perdón, al... acá. Más 6, perdón, menos 6. Al más 7.
Yo como que le sumo 7 y lo que hago es correr todo este rango. Eso es lo que nosotros hacemos. Simplemente para no tener, por ejemplo, representaciones con signo del exponente. Para eso. Y la diferencia le dice al sistema si es positivo o negativo al final. Efectivamente. Efectivamente, Carlos. ¿Ya? Igual lo vamos a ver cuando calculemos el valor de los números, que lo vamos a ver en la clase siguiente. ¿Ya? Pero en principio, debido a que se quiere representar los exponentes como números binarios sin signo, esto es como más teoría, pero igual es como para darle un poco de argumento del por qué. Pues no es que nos quedemos con únicamente, no es que se le suma 127 porque la norma lo dice. Este es el objetivo que hay para hacer eso. Binario sin signo. Se realiza un desplazamiento. Un desplazamiento. Voy a mover esto un poquito porque en realidad como estuve tirando números. Ahí. Ya. Me llovió. Ahí lo puedo mover todo. ¿Se me quedará fuera algo? No, parece que no se quedó nada fuera. Ya. Un desplazamiento de dichos exponentes. Un desplazamiento. ¿Ya? De forma que los exponentes negativos ahora queden representados como en lo que sería el rango desde el 1 hacia adelante. De forma que los exponentes negativos queden representados en el rango de 1 a 127. Si fuera 0 sería 127 a 126. Si no me equivoco, porque sería menos 1 más 127. Estoy haciendo trampa aquí, pero sería así. Entonces sería el 126. Sí, ahí está correcto. Ya, eso es lo que se hace, ¿cierto? Y que los exponentes positivos queden representados desde el positivo 0 desde el 127 hasta el 254. Y que los exponentes positivos desde el 127, positivo 0, vamos a poner el 128 en realidad. Vamos a ponerlo así para ser más consistente. Al 254. ¿Cierto? Así es lo que vamos a tener que va a quedar. ¿Y cómo lo hacemos eso? Eso se consigue simplemente, lo anterior se consigue simplemente sumándole 127. Se consigue sumando 127 al exponente. Voy a borrar esto porque lo voy a explicar acá de una manera más simple. Todo entero se consigue sumando 127 al exponente, que se obtiene en la representación en coma fija. Representación en coma fija normalizada. Representada en coma fija normalizada. Que recuerden que normalizar era simplemente correr la coma hasta que me quede un 1 adelante, un 1 a la izquierda. Es simplemente eso. Lo que pasa es que ustedes saben que siempre se usan nombres un poco más, no sé, un poco diferente para que suenen mejor en realidad. Normalizada. Ahí. En definitiva, y con esto vamos a cerrar, voy a borrar esto ya. En definitiva, los exponentes que se podrán representar serán o irán desde los exponentes representables van desde el menos 126 al más 254. ¿Ya? No se olviden de que les comentaba que tenemos que hay exponentes reservados, ¿cierto? El 0 y el... no, vamos a dejarlo así nomás. ¿Cómo sabemos eso?
Porque recuerden que tendríamos, ¿cierto?, que el menos 126 más 127 va a quedar ¿dónde? En el 1. Y vamos a tener, ¿cierto?, que el 254. Perdón, aquí me equivoqué. Esto es el más 127. Ahí sí está correcto. Ahí sí. Como lo borré, ¿ven? No tenía que haberlo borrado. Ahí está. Es 127 más 127, que es lo que le vamos a sumar, nos va a dar 254. ¿Ya? ¿Y qué sucede con el 0 y el 255? Lo vamos a poner acá. Importante. No olvidar que el 0 y el 255 están reservados para las otras representaciones, para representaciones especiales. No olvidar que el 0 y el 255 están reservados para representaciones especiales. No lo ocupamos nosotros en realidad. Reservados para representaciones especiales. Representaciones especiales. Ya. ¿Cuáles serían esas representaciones? Serían estas. Más menos 0, ¿cierto? Tendríamos el más menos infinito. Tendríamos los denormales o subnormales. Y not a number. ¿Ya? ¿Y cuál sería esta representación? Esta de acá sería simplemente 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, y esta sería la 1, 1, 1. ¿Se acuerdan qué es lo que les estaba comentando en un principio respecto a lo infinito y a los not a number? Me quedó al final una explicación un tanto larga, pero en realidad ahí está el motivo. ¿Ya? Entonces, en resumen, está reservado, ¿cierto?, la representación del exponente 0 y el exponente que sería el 255, debido a que se asignan para esas representaciones especiales, y nos queda solamente del 1 al 254. Como se quiere que no nos queden, por ejemplo, números negativos ni nada por el estilo asociado al exponente, se desplazan todos los negativos en 127. Así que el menos 126 queda en el 1, y el 127, ¿cierto?, que sería el exponente 127, me va a quedar en el 254. Eso es lo que se hace. Y el número parece medio raro, pero eso es. ¿Ya? Esto es más teoría, así que si les parece medio extraño no se compliquen, porque en principio nosotros trabajamos con lo que dice la norma, pero igual me interesaba más o menos que supieran el porqué. ¿Ya? Así que bueno, les agradezco mucho su participación el día de hoy y nos vemos el próximo miércoles, donde vamos a revisar qué pasa con los números de normales y cómo obtener el valor, porque hasta ahora logramos pasar, ¿cierto?, de un número, en este caso real, como el que teníamos acá, ¿cierto?, que era el menos 34,375 a esta representación. Pero también podemos convertir esto en el número real. Eso va a quedar para la siguiente clase, así que no se la pierdan. Chao, chao, que estén muy bien. Nos vemos. Terminamos justo, así que estamos bien. Chao, que estén muy bien.